Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa muy interesante vinculado con un tema que nos parece siempre importante impulsar, incentivar, vinculado al turismo. Por eso tenemos a nuestro querido amigo Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas y también de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, para conversar sobre este importante sector, que es un sector, como decían, una industria sin chimeneas, que da miles y miles de puestos de trabajo a nivel nacional y que tenemos definitivamente que incentivar aún más, sobre todo que el Ecuador necesita empleo. Holbach, varios temas a conversar. El uno, tal vez el más inmediato, el gobierno ha anunciado este toque de queda concretamente por 15 días. Entiendo que los horarios son distintos según el sitio, según la zona. Hay como una zonificación. En un caso creo que comienza a las 11 o 12, no recuerdo bien. En el otro caso hay otros que son como intermedios que comienzan más tarde y en otros casos otros cantones no tienen ningún toque de queda. Pero en la evaluación, el caso de Guayaquil sí está pues en la lista roja de los peores cortes, de lo más largo, digamos, los toques de queda. ¿Cómo tú prevés que la gente va a poder, digamos, de alguna forma compensar esto? Si es un tema de 15 días, pues es malo, pero no tan grave. ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, Giovanni, gracias por la entrevista y aquí gracias a RTP, también a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. A ver, y voy a comenzar por lo que siempre creo que hay una equivocación, porque me han dicho en varias entrevistas, el sector turístico va a perder entre el 80 y 90%. No, señor. Todo toque de queda trae pérdidas. Sí, todo toque de queda. Pero aquí hay que segmentar al sector turístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes van a perder son bares y discotecas. Yo diría un 80-90%, porque hay algunos bares que comienzan 5 de la tarde, cosas así. Pero restaurantes, yo te diría no. Hotelería, no. Y en general el resto, digámosle un 5-10%. ¿Por qué? Porque pierdes tú la percepción. ¿Qué quiero decir? El ministro de repente y escuchan la palabra guerra, y el que está en el exterior, no el nacional, el que está en el exterior dice, están en guerra. Hay toque de queda. Además, la noticia internacional ha circulado. La noticia. Por ese lado. Porque en lo que tenemos nosotros eventos en los hoteles han redireccionado el horario. Teníamos unas graduaciones que eran de 10 de la noche, 8 de la noche, las hicieron 10 de la mañana, todo el día, un día sábado. Entonces, cosas así se ajustaron. Lo que es tú ir a cenar a un restaurante, tú usualmente vas 7, 8, y ya 8 y media, 9, porque no nos gusta tan En los últimos años la gente ha cambiado los hábitos. Hasta los matrimonios son ahora más tempranos. Ahora son más tempranos, los matrimonios, todo. Entonces, no hay que tampoco asustar al mundo y decir, el guía de turismo está en las mañanas, está al mediodía. Entonces, yo creo que es un horario. Además, tenemos un problema que es un problema de un factor común que nos afecta a todos, y esto es una estrategia que no la sabe nadie sino las autoridades, y está bien porque es una estrategia que van a seguir, y creo que lo mejor es apoyar esta estrategia para que tengan buenos resultados y poder librarnos de este mal que nos aqueja. O sea, más bien para todos nosotros, por sacrificar 15 días, vamos a hacer algo que va a mejorar la situación macro del tema seguridad. A todos nos conviene, porque el problema macro es el que más te perjudica. Así es. Por eso yo más bien, porque el turismo nacional, el del turismo del feriado, el turismo que se mueve aquí, el corporativo, desde mi punto de vista, puede ser que esté equivocado, no creo que le afecta tanto. Pero más bien al que ¿y qué es lo que te afecta? Es el susto, el qué va a pasar, y el que muchas veces hay personas que alarman. Pero si lo vemos con lo que dicen textualmente los horarios, como tú lo has explicado, las provincias, las ciudades, yo diría que no hay una afectación mayor. Una pregunta dentro del contexto del turismo internacional. ¿Cómo están las cifras a nivel de la zona nuestra? No hablemos de Quito, pero de Guayaquil, con respecto al turismo internacional, digamos, en los últimos años, que se ha empeorado la percepción de seguridad. Y te digo esto porque en tiempo reciente he tenido 2 oportunidades de irme por matrimonios en la sierra, en Quito concretamente,
y me he regresado domingo de mañana a Guayaquil y me ha sorprendido ver lo lleno del aeropuerto de Quito con turistas internacionales que se van a Galápagos. Entonces, algunos de esos vienen en vuelos también que paran en Guayaquil, pero no sé qué tanta gente se queda en Guayaquil. Mira, a veces, vuelvo a tocar esta palabra percepción, a veces las noticias, las personas, no, yo no quiero ir a Guayaquil, y les toca venir, y cuando se van, ¿qué tal? ¿Te pasó algo? No. ¿Comiste? Sí, salí increíble. ¿Regresarías a Guayaquil? Sí, regresaría. Entonces, de repente el problema, no, repito, no lo minimizo. Hay un problema, pero nos estamos olvidando, y en reuniones con el ministro Reinberg, en reuniones con su viceministro, con el ministro de la producción, que tuve una reunión, le dije, trabajemos en campañas de percepción. Señores, muchas veces un problema lo hacemos más grande. La percepción facilita. No salgo en la noche porque en la noche me pueden asaltar, en la oscuridad me da miedo. Pero de repente en el día, con sol, al mediodía, te asaltan. Acuérdate entonces de la famosa campaña en la época álgida de Colombia, que sacaron ese eslogan de que el riesgo es que quieras quedarte, ¿no? Y fue una buena campaña. Mira, allá voy. Una noticia mala no hay que esconderla, pero tiene que ser aplastada por 20 buenas, 50 buenas. Colombia, en su peor momento, en uno de los peores momentos de ellos, no Juanes, otro cantante de ellos famoso, lo pusieron en Times Square. Ese cantante les costó eso $5 millones. Y eso a Colombia le produjo $100 millones. En visitas. En visitas le produjo. En un momento que habían puesto un tema de bombas y temas así. Entonces, lo que sí, a diferencia de nosotros, hay que tener una chequerita para tener un PR internacional. No quiero decir un comité de crisis, porque comité de crisis todavía más adentro, no, un comité de económico, algo de motivación, un comité de motivación que si hay, van a ver, ¿qué problemas va a tener el Ecuador? Como lo tiene México, pero oye, mira, Giovanni, te apuesto, en 4 meses México sigue, y por no decirte 4 meses, pero ya ahorita México, siguen las ventas de Playa del Carmen, de Xcaret, de Cancún, de Tulum, de Chichén Itzá, de todos esos lugares, siguen las ventas disparadas. Mira lo que ha pasado y tú me vas a decir, ¿ha bajado? No, de repente unos se bajaron y otros se embarcaron. Entonces, pero tienen una campaña en que si ven que se le está bajando, bajan el precio, hacen promociones, algo, pero no individuales, sino como ciudad, como país. Eso es lo que nos hace. Pero volviendo a la realidad, y como tú dices, no hay que minimizar. El otro día vi una noticia que me molestó, me llamó la atención, sobre un turista nacional de la sierra que lo mataron en la zona, no sé si fue el Malecón 2000 o fue, creo, en las Peñas, por las Peñas, la subida a las escalinatas, sí, y allí hubo varios reportajes sobre el tema de que no hay seguridad, digamos, hay unas personas sin armamento y toda una discusión que tenían ahí los periodistas con respecto a lo que tiene que ver allí. Y eso me trae a colación algo que alguna vez creo que hablamos contigo, de que si bien es cierto no puedes arreglar todo el problema integral de seguridad del país, por lo menos hay ciertas zonas o ciertos lunares que debes de cuidar. ¿Cómo así ese lugar, digamos, que lo definimos como un lunar de turismo y que tiene una trayectoria de años, de décadas de gran atracción turística, que es el Malecón 2000 y todo ese complejo hacia Las Peñas, las escalinatas, Puerto Santana, etcétera? ¿Por qué no se pone más seguridad real allí? A ver, yo creo, no soy autoridad, pero siempre he pedido, no dos, una zona segura en la ciudad. Y quizás en todas las ciudades, no, y por eso digo, no dos. Si hablamos de Machala, a lo mejor una zona segura es el Parque Central, para que la gente se oxigene. Vengan y quédense en el parque, estoy poniendo un ejemplo. Y te garantizo que ahí es seguro. Te garantizo que en este Parque Central no te va a pasar nada. Punto 1. Punto 2, en Guayaquil lo mismo. ¿Cuál puede ser una zona segura? Y ahí yo no tengo negocios. Por el Mall del Sol, la calle Constitución. Yo me he puesto a pensar, en esta calle Constitución
puede Guayaquil venir y estar hasta las 2 o 3 de la mañana, por darte un ejemplo. ¿Por qué me puedes decir Parque Centenario? Cualquiera, no importa, pero necesito una zona segura. ¿Y por qué una? Porque eso me va a ir contaminando en bien a tener otras zonas seguras. Pero si no tengo una, punto 2. Escuchaba yo que habían unos policías que no tienen armas. Yo no entiendo cómo hay policías sin armas, una o sin comunicación. ¿Por qué? De repente la comunicación es más fuerte que el arma. Porque el arma tú la puedes tener y no la usas, pero si tienes un radio y comunicas, están asaltando o algo, ya. De ahí, falta coordinación con la policía de turismo. Nosotros teníamos hoy en día 90 o 120 policías de turismo. Si tú me preguntas cuántos policías de turismo hay, no se sabe. No se sabe. Pero siguen existiendo. Siguen existiendo. Yo tenía entendido que ahora tenían propio presupuesto como policía de turismo, pero no se sabe. Porque tú has sido del gremio también, has estado en los gremios y sabes que uno es empresario, tiene sus negocios y el tiempo que le das al gremio no es un tiempo que te paguen y no queremos que nos paguen, pero tampoco puedes estar 24 horas viendo si vale la policía, no vale la policía, no. Entonces, esos temas son importantes. Ahora, estoy yo y tocando tú el tema casi del centro, he hablado para ver cómo reactivamos el centro de Guayaquil. Vamos a hacer primero una reunión pequeña. Hablé y lo adelanto con Cecilia Paredes, amiga tuya, la rectora de la Politécnica. Va a haber un gran proyecto, será como una 100, creo que se llama. Claro, hay una donde es el campus antiguo. Donde es el campus antiguo de la sí me acuerdo. Creo que es como una 100. Que es un tema tecnológico. Sí, pero y de varios millones de dólares, buenazo. Entonces, al día de ayer hablé con Cecilia. Vamos a reunirnos en estos días, antes que ella se vaya de viaje, y de ahí vamos a tener unas reuniones. Pero le dije, la única condición y que yo solicito que haya es que en esa reunión estén personas que tengan intereses de ganar, intereses de perder. ¿Qué quiero decir? Tengo un Giovanni que de repente tiene, un Giovanni Ginata que tiene 3 edificios. Un señor porque a veces en esas reuniones van personas que no tienen que ganar, no tienen que perder, opinan y lo que hacen es obstruir. Perdóname. Entonces, los que tenemos propiedades, es decir, muy bien, yo pongo esto, yo puedo colaborar con esto, y ayudar a motivar al centro. ¿Por qué, Giovanni? Yo decía el otro día justamente, hagamos la calle 9 de octubre doble vía. Y me decían todos por X que yo puse, que llegó a 8,000, creo, personas que interactuaban. Me decían, sí, pero para hacerla una vía se hizo una sola vía, se hizo un estudio. Señores, yo sé que se hizo un estudio. ¿Por qué te pido doble vía? Porque yo extraño ahora, Giovanni, el caos. Ahora yo veo un 9 de octubre cementerio, exacto, un Boyacá cementerio, Vélez, Vaquerizo Moreno, todas esas calles, no hay nadie. ¿Qué muchos quiero? Locales cerrados. Eso, Giovanni, ¿qué quiero yo? ¿Qué quisiéramos nosotros? Es esa bulla que había. Tú vas a donde está la Junta Militar, en esa calle de 9 de octubre, donde nace el Parque Centenario, vacío, no hay carros, tú ves todo eso vacío. Tú antes te ibas al centro de una reunión, por decirte 3 de la tarde, y entrar o salir del centro era un relajo. Ahora tú entras muerto de risa porque no hay tráfico. Entonces, hay que crear en buen sentido el caos para que venga la gente, no tener una ciudad, un downtown, un centro, vacío. Mira lo que ha pasado en Miami, cuánto se ha revalorizado ese centro hoy y que estaba tan perdido. Hubo zonas de Miami que eran hasta peligrosas. Daban miedo. Que se regeneraron y hoy en día tienes ahí edificaciones muy caras, demasiado, centros comerciales caros. Mira zonas emblemáticas aquí de Guayaquil que eran en su momento zona rosa, como Víctor Emilio Estrada, muerta. Oye, recorres los ahí. Viernes tú corrías el Víctor Emilio y te demorabas 1 hora en todo el tontódromo. El tontódromo y la gente tomando, digamos, vacilando ahí en las calles y tal. Y cada uno en su carro. Y la mitad de los locales dice se vende, se alquila. Entonces, yo no entiendo, y pensando, digamos, de la óptica no del país, sino de la ciudad y los intereses de
de la alcaldía. Obviamente la alcaldía te va a decir, es que nosotros no manejamos seguridad. Es correcto, pero a la alcaldía no le conviene que se le mueran un montón de negocios. Sus clientes. Yo siempre hablo en clientes. A Guayaquil tiene que ver qué está pasando con los clientes. Y en la alcaldía... Pero ahí viene lo que tú dices, ya. No vamos a arreglar todo el problema de seguridad. No somos alcaldes. Pero si tú defines un área en el centro y a esa le das la seguridad particular, defines una zona, por decirte Victoriaville Estrada, o una zona en la Garzota, que son zonas como que tú dices, tú hablas de México. Yo el año pasado me fui a México porque por un tema familiar, y yo le escribí a una amiga mía de la infancia que vive hace muchos años allí, preocupado. Le digo, cuéntame bien cómo es México. Se me mató de risa en el teléfono, me dice, ¿qué estás hablando? Si esto es Ciudad de México, es mucho más segura que Guayaquil. Es más, me dice, yo me he traído a vivir conmigo a mis papás porque esto... ¿Por qué? Porque, claro, hay zonas muy peligrosas, pero al mismo tiempo hay zonas en Ciudad de México que están súper protegidas. Y yo vi que habían muchos lugares donde tú tenías 24 horas al día camionetas con 4 fulanos de la policía armados hasta los dientes, permanentemente sitiados al lado de ciertos lugares especiales. Entonces, esos lugares como Polanco, como Santa Fe, etcétera, sí puede pasar algo, pero el riesgo es muchísimo menor que Guayaquil. Pero Giovanni, en Cancún mismo te dicen, cuando tú vas caminando ya en la zona hotelera, te dicen, hey, hasta aquí usted está seguro. Si usted cruza la calle Jovencito, ya va por su cuenta. Ya, pues, hay gente que ha cruzado y les ha pasado cosas. Pero tiene su zona segura. Pero la zona segura es la zona hotelera. Tú vas a Xcaret. Oye, es un resort donde estás realmente seguro. Así que esas son las cosas que debemos copiar, Giovanni. Oye, y hablando a nivel, digamos, nacional, porque también estamos hablando de Guayaquil, pero también hay zonas, lamentablemente, nosotros aquí tenemos una vinculación de toda la vida pues con Santa Elena. Cuando tú y yo éramos pelados, Santa Elena era mucho más seguro que Guayaquil. Claro. Lamentablemente eso ha cambiado para mal por toda esta influencia del narcotráfico y demás. Pero también hay que buscar lo mismo, de crear ciertos sitios seguros. Mira, Puerto López no es Santa Elena, es Manabí, está full de problemas. Y así ciertas zonas de entre Santa Elena y Manabí que eran lugares muy bonitos y muy seguros que también se han ido deteriorando. Entonces, también hay que buscar crear esos núcleos de seguridad. Sí, hay que hacer esos núcleos de seguridad. Aquí por eso también estamos vinculando a la academia. No hay que olvidarse de la academia, que es importantísima la academia para manejar y tener un liderazgo técnico, porque los empresarios no tenemos tiempo. El sector público de repente es pasajero, porque tú hoy día hablas con un ministro y mañana se fue y viene otro con otra idea. Entonces, esas cosas son las que nos han frenado y tú bien lo dices. Por ejemplo, Manta, si tú me preguntas en un feriado cómo va a estar la ocupación, yo te diría hay que ver Manta, hay que ver General Villamil Playas y hay que ver Esmeraldas, cómo va el tema de seguridad. ¿Cómo estuvo el carnaval en esos sitios, por ejemplo? En esos sitios un 80%, no se llenó, 60, 70%. Pero bien. Bien. En fin de año reventó, pero claro, el carnaval, hemos dicho, no estuvo malo, estuvo en relación al 2025 subió un 10%, poco. Nosotros creíamos que iba a subir más, pero ahí, ¿qué sacamos? Que la gente gastó demasiado en fin de año, porque en fin de año, en cambio, rebasó todo. Parece que la gente estaba contenida y en fin de año gastó lo que tenía que gastar y lo que no tenía que gastar. Oye, y hablando de cifras, si tú ves los comparativos del país a nivel de visitantes, el 2025, ¿cómo cerramos? Con 1.400.000, la idea es que se suba 200.000 más, pero yo creo que hay que primero trabajar en una data real, porque tenemos 1.400.000 visitantes. Pero están incluidos también los está incluido todos. Ahí, yo tengo que ver qué cantidad de turistas tengo. O sea, en esos 1.400.000 no está incluido, si yo viajo, y voy y regreso, no me contabilizan. No. Ya, pero si viene un migrante ecuatoriano que vive en Nueva York y viene a ver a sus parientes, sí lo contabilizan. Claro. Bueno, pero también es turismo, de alguna forma. Claro, pero ahí, sí, ¿a qué viene? A turismo. Usualmente ellos vienen a turismo, pero alguien viene a negocio. Viene, está y se va. Por eso es que es la segmentación entre turismo y visitante y viene a 1.400.000 versus los
digamos, la versus historia, los vecinos, 6 millones. Pero digamos, en el histórico nuestro, ¿qué tal es 1.400.000? Hemos tenido mejores épocas. Claro, hemos tenido 1,5 millones, un poquito más. Antes de la pandemia, ¿cuánto tuvimos? 1,5 millones, siempre 1 millón. Ahí el año 2018 me llevo bien con el exministro de León. No me ¿Santiago acuerdo. León? No, Santiago no. Otro ministro que metió 2,5 millones, pero metió a todos los venezolanos que vinieron. Entonces, por eso el 2018 tienes un repunte de 2,5 millones, pero no, eso no. Nos hemos mantenido en 1,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que falta? Faltan varias cosas. Promocionar el país, pero promocionar el país y faltan líneas aéreas. Pero además promocionar el país en forma consistente. Porque yo he visto que a lo largo de diferentes gobiernos hacen diferentes campañas, no se sigue el trabajo del anterior. No se sigue. Entonces el uno saca la música de los Beatles, el otro saca no sé qué cosa, le cambian el eslogan. El uno sacó una campaña interesante que íbamos a Brasil y la música de los Beatles. De ahí vino una ministra que destruyó todo lo que impresionante, destruyó todo lo que hicieron, hizo otros libros, otras cosas. Vino otro que apuntaba al triatlón. O sea, en corto tiempo, 3 ministros que tuvieron caminos diferentes. Entonces tú no puedes hacer eso. O sea, tú además mareas al público. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Oye, yo me enfocaría aquí a 2 mercados. O sea, que si tú me preguntas, hay que ir a las ferias. A ver, es como la respuesta sería, ¿por qué a las colas famosas le siguen haciendo publicidad? Lo mejor, presencia de marca. Pero si me vas a traer eso o no me va a traer, te diría, no sé. Pero yo tengo que buscar nuevos nichos de mercado. Y en eso estamos trabajando en el tema de turismo de salud. En otras palabras, ven a operarte en el Ecuador. Ven a hacer películas en el Ecuador, el audiovisual. Eso es que tenemos que apuntar, sentirme más atractivo. Entonces, ¿a dónde yo iría? Yo pondría vuelos económicos, incentivaría a que el ecuatoriano que vive en Nueva York venga al Ecuador. ¿Por qué no hay más rutas aéreas aquí? Porque en Quito han aumentado, entiendo, pero por ejemplo Guayaquil tuvo en su momento Delta, ya no vuela. Guayaquil tuvo en su momento Continental United, ya no vuela. Nosotros lo que tenemos básicamente, los que se han quedado con nosotros y tienen múltiples rutas son Copa, Avianca, American Subsiste, hay JetBlue que se fue, que vino, se fue, regresó. O sea, pero me gustaría ver aquí, por decirte, Air France, me gustaría ver Lufthansa, me gustaría ver líneas asiáticas. Tenemos que tener un hub internacional y tenemos que tener otra estrategia y se lo dije al ministro de Industria, como en los feriados tú solamente piensas, ¿a dónde vamos? Aquí, a Cuenca, a la playa. Ya, porque el resto es más lejitos y me da miedo. Señores, deberíamos tener la otra opción de conectividad aérea, pero a unos precios reales. Exacto, es que también, Holbach, los precios locales, una vez que se fue un tercer competidor, EQR, que era una buena aerolínea, yo volé un par de veces y era bastante amigable. ¿Cuánto costaba la ida? $80. Claro, pero ahorita que se fueron, en estos 2 matrimonios que te cuento que he tenido que ir, he tenido que pagar, porque somos 2 los que hemos ido, un montón de plata para ir a un matrimonio a Quito. A veces están $300 la ida y 300 el regreso, porque me ha tocado pagar. O sea, son precios que no son correspondientes para la distancia. No. Además van llenos los vuelos, por si acaso. Es que tú no tienes conectividad terrestre. Ya en Estados Unidos tú vuelas en Europa por 80 euros, 60 euros, tú lo sabes. Por ahí vi una noticia que ojalá que se haga realidad, de que querían resucitar un viejo proyecto que viene de la época de la pera en una supercarretera Guayaquil-Quito. Ese debió ser el proyecto digamos, de comunicación terrestre más importante de los últimos 50 años que no se ha hecho. O sea, tú tienes que tener hasta con túneles, con vía rápida o por último un tren que conecte Guayaquil y Quito y te ahorras mucho. Mira el Miami-Orlando, ya tienes tren, tienes una carretera que la disfrutas, o sea, apuntemos a eso. Cuando tú me dices, ¿por qué no viene la gente? Porque somos complicados, porque estamos complicados, por eso es que a veces me dicen, oye, es que es la ciudad de eventos y convenciones. Yo te diría, sí, hay para hacer eventos, pero aquí y las líneas aéreas, porque el que viene a dar una conferencia quiere dar la conferencia y irse del país porque tiene la otra en México, la otra en Bogotá y la otra en Panamá.
Oye, antes de irnos al corte, te hago una pregunta un poco delicada porque esto está ahorita, digamos, al rojo viva con el tema no me mete en problemas. Del aeropuerto. Pero la discusión del sitio del aeropuerto en su momento ya hubo. O sea, hubo una discusión si era aquí, si era en Taura, si era en Taular, si era en la Santay, etcétera. Ahora se quiere revivir el tema. Olvídate de lo aeronáutico, digamos, desde la ubicación, desde el punto de vista turístico. ¿Hay una preferencia del que tú creas o Taular era la mejor opción? Yo creo que puede ser técnicamente Daular y no más allá Taura o Daular. Primero en los entendidos, porque yo hablo con los técnicos, me han dicho, ahora sí me mienten y es diferente, me han dicho de que el clima tanto en Daular y Taura es bastante diferente. Ya, además, ¿siendo mejor dónde? En Daular, porque ya más seco, tienes un histórico y eso en los técnicos toman en cuenta para el combustible, para la potencia que necesita el motor para el despegue, bueno, todo eso. Pero entonces, para mí eso, pero más allá que bien tu pregunta, la pregunta debería ser, es momento, sea como tú dices, en la Santay, en Daular o en Taura. La pregunta debería ser ¿es momento de construir? Yo creo que hay un estudio que decía que debemos tener, créemelo, Giovanni, ahí sí pido disculpas si me equivoco, 3 millones de turistas, 3, 4 millones para hacer porque si no, quiebras la ciudad. ¿Por qué? Tú llevas a un aeropuerto nuevo para allá. ¿Y qué pasa? No tienes el suficiente flujo porque va a haber bastantes personas que digan, ya no voy a Guayaquil. Lo que pasa en Quito, que tuvo ahora lo que sí debe hacer la ciudad, y digamos, siguiendo tu análisis y que se postergue más, porque claro, como usuario yo te digo, para mí comodísimo porque tengo el aeropuerto a 15 minutos. Para todos. Pero yo sí creo que la sala de arribo ya se queda corta a veces. Tú llegas a veces en la parte de las maletas y en la parte de migración, cuando confluyen varios vuelos a la vez, y resulta que está bien apretado. Ahí ve que era una manera de que esa zona se pueda ampliar, ¿no? Bueno, ese es otro punto, pero ahí hay que analizar siempre, y te lo digo como ingeniero industrial, siempre es si es la capacidad instalada que tenemos o falta de eficiencia. Que de repente no es la capacidad instalada. De repente el espacio, tú haces el doble de espacio y vas a tener colapsado. Problema. De repente tú tienes 10 ventanillas y están atendiendo 3. Entonces el problema no es en el espacio, el problema está en las ventanillas. Creo que ahí hay que analizarlo. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Holbach Muñetón, quien dirige y preside la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y también la Cámara del Guayas, además de ser empresario que trabaja en este sector. Holbach, el tema del crédito, tú alguna vez nos dijiste aquí, porque así como veo con buenos ojos que el gobierno ha declarado pues el año de la construcción y está haciendo muchas cosas para fomentar la construcción, incentivando el crédito, alargando los plazos, generando inclusive incentivos fiscales para los que están metiéndose a intervenir en el tema. En el caso del turismo, ¿ustedes han pedido algo similar? ¿Será que el próximo año lo declaramos el año del turismo? Oye, me estaba olvidando, gracias. Tuve una reunión también con Eduardo Peña, el doctor Eduardo Peña de Ban Ecuador, y se está trabajando en un crédito. No es mucho, pero comienzas por algo, $20,000 al 5%, creo que es a 10 años, más o menos. Se habló con el ministro porque tienen que el costo del dinero, más o menos, lo explico, números más o menos, es 11% y lo van a dar al cliente al 5%, el ministerio tiene que subsidiar ese 6%.
ya. Y por otro lado, también te están dando crédito muy bueno, excelente, para poner paneles solares. Entonces te dan... En hotelería. En hotelería, en el sector turístico. Entonces, esto se va a firmar de esta semana a la próxima con el banco, con Ban Ecuador, con Eduardo Peña, un convenio con la Federación de Cámaras de Turismo. Lo de los paneles Ecuador. También es con Ban Ecuador. También es con Ban Ecuador. Entonces, muy bien, me parece. Ese crédito, que no es mucho, pero por lo menos te ayuda, pero la intención es comenzar por algo. Siempre yo digo, la idea es, por eso te decía, zona segura, dame una, no me des dos. El crédito, dame un crédito y vas poco a poco ampliándolo. Una pregunta, en el pasado habían instituciones como por Ecuador, por ejemplo, que daba ciertos incentivos para la participación en ferias de productos. No sé si también lo dio para el tema de turismo. Esos tipos de incentivos para que las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, puedan presentar sus proyectos o sus hoteles o sus negocios turísticos en ferias internacionales, ¿existe o no? De lo que tengo entendido, el país va a una feria, el país paga el stand y de ahí hay un prorrateo. Puede ser que me equivoque, un prorrateo en diferentes. En ese stand, pongamos un ejemplo, entran 15 empresarios, entre los 15 tienen que pagar ciertos costos que ellos asumen. Si tú me dices, pero yo no creo que sea el stand, no me acuerdo ahorita, pero no creo que, pero tienen que pagar unos costos, pero sí tiene un valor. Nosotros hablamos hace un momento del tema Galápagos como estrella de la corona del turismo en Ecuador y que yo creo que se está moviendo bien, pero hay muchos otros parajes como la Amazonía, como las playas, como la Sierra Central y otros parajes tan bonitos que hay en el país que de alguna forma se van beneficiando del turismo que viene a Galápagos como un apéndice. Pero ahí la pregunta que te hago es, esos sectores, algunos de ellos inclusive que no están en las peores zonas de inseguridad, por ejemplo, la Sierra Central tiene muchos menos problemas de seguridad que nosotros en la costa, pero me decía un amigo que tiene una actividad turística allí, que lamentablemente todo se embarra. Entonces, el inglés, el alemán, el gringo, el francés que iba a venir, ve las noticias y hace una conclusión general, no zonifica, que el problema es aquí, pero yo voy a ir al hotel en la Sierra Central y acá no, simplemente dice no voy. Es lo que tú decías de percepción, donde hay zonas que hoy en día no tienen un problema de riesgo mayor, pero que salen embarrados por todo el contexto país. Es clarísimo lo que tú dices y es más, escúchame cuando yo dije México. Yo después separé Cancún, pero yo dije México. Y si digo, es Colombia, no separamos nunca las ciudades. Tienes toda la razón en esa parte. Yo sí creo que ahí hay que hacer un trabajo y algo que tú lo has dicho, la Amazonía. La Amazonía en los feriados llega a un 90% de ocupación, a pesar de el clima, de las carreteras y uno de los mercados, el cliente, siempre hablo del cliente, el cliente de ellos, Quito. Parece que ha habido aquí nos queda muy lejos. 9 horas, 10 horas. Ha habido una redirección. Quito, Guayaquil es Cuenca y Salinas. Antes era Guayaquil, Riobamba. Es que hay que ir y Ambato. Entonces, en este feriado fue Guayaquil y Ambato tuvo una ocupación en un caso hasta mayor, un poquito mayor que Cuenca y que otro. O sea, ya se están despertando la pelea del cliente. Cuenca se ha vendido mejor, ¿no? Se ha vendido mejor. Tiene un núcleo gastronómico más desarrollado, y además, tiene mejores hoteles. Además, acuérdate que nos gusta acostumbrarnos. Tú ya sabes cómo es la carretera, cuánto tiempo, dónde paras, en las 2 chorreras, qué haces, comes pan, ya sabes, pero usualmente nos da un poco de miedo es la aventura. Entonces, acá... Pero habían hosterías cerca de Riobamba que tenían mercado, pero también se fueron abandonando porque también creo que la vía se había dañado. Exacto. Entonces, hay algunas, era Riobamba y ahora se hizo Ambato. Entonces, acá en el Napo, usualmente en los feriados va 90%, 100%, 90%, porque el mercado que iba a Esmeraldas, el de Quito que iba a Esmeraldas, ahora se ha redireccionado
para el Napo. Y mira en el último feriado Sucumbíos, que usualmente Sucumbíos Lago Agrio, donde está el río Aguarico, que dice que si tú te bañas nunca dejas de pensar en Sucumbíos. Entonces, ahí siempre en los feriados 20%. En este feriado trajeron a Jesse Uribe y se vendió 100%. Entonces, sí, ya creo que algunos, eso ya es empresa privada, alcaldes, se mueven. Se están moviendo porque ven que el turismo es un buen dinamizador de la economía. Pero inclusive, te hago una pregunta, porque en cierto momento, y concretamente en la época de Correa, se metió mucha plata en algunos aeropuertos que fueron fallidos porque luego no tuvieron movimiento. Uno de esos fue el aeropuerto del Tena. Ese aeropuerto ya no opera, ¿o sí? No, opera muy poco flujo, demasiado. De vuelos privados, me imagino. Sí, porque ya no hay rutas comerciales. No. Te digo porque si hubiera, como tú dices, de Guayaquil nos queda lejos y además hay un tema por la percepción de seguridad. Uno tiene miedo a veces en las carreteras, sobre todo de noche, pero si hubieran vuelos de comerciales locales, de repente uno vuela al Tena y de ahí hace turismo en el Tena, ¿no? Es que, Giovanni, ahí viene lo que yo siempre digo, es que es primero el huevo o la gallina, que es primero la oferta o la demanda. Entonces, si nosotros vemos en este momento, a lo mejor en este momento no hay demanda, pero si hubiera una oferta bien estudiada, bien conectada con avión, hotel, seguridad, transporte y todo, un paquete. Y también lo importante es el costo, porque de repente en la Amazonía hay mi vicepresidente de la federación tiene unos cruceros en la Amazonía. Él gasta en promocionar su producto $200 a $300,000 al año, pero el producto de él es los cruceros Manatí Anaconda, en donde te cuesta más o menos $1,000 o $600 diarios por un paquete de 7 días. ¿Diarios? Diario. Entonces su mercado es netamente extranjero. De alto nivel. De alto nivel. ¿Y por qué cuesta eso? Yo le decía, capitán, ¿por qué cuesta tanto? Porque él interactúa con las comunidades y cada persona de la comunidad indígena gana $100 por atender a un turista. Entonces los turistas van y se van fascinados. Entonces no, y la comunidad siente que esto le deja billetes claro, a ellos, pues no van a ser enemigos tuyos, sino amigos tuyos. No, son sus aliados, son sus socios. ¿Y qué tal le va? Le va muy bien, ha tenido golpes de la pandemia, ha tenido golpes de la inseguridad, no, pero sí de la situación económica. Por eso él pelea mucho los términos que llegan al extranjero. Pero hablando de la situación mundial, digamos, ahora digamos, el evento próximo de mayor atracción va a ser lo del Mundial. Pero pasando lo del Mundial de fútbol, digamos, hay que ver si las guerras estas que tenemos en marcha, la de Irán, el problema de Rusia y de Ucrania, etcétera, se aplacan o siguen vivas o continúan. Como parte de Pero la lo que vida. te digo es que, por ejemplo, nosotros como América Latina tenemos una guerra interna que es la del narcotráfico, pero no tenemos guerras, digamos, de bombas y temas. Entonces, también hay que ver cómo uno promociona una oportunidad. Es una oportunidad, Giovanni, eso es lo que hay que ver, una oportunidad. Yo digo, a ver, y creo que hay que venderle a las autoridades siempre el turismo. Veamos lo que hizo Dubái, el petróleo lo cambiaron por turismo. El turismo hay que verlo cuánto me deja. Y es un turismo artificial, ¿no? Porque ahí todo es cemento sí. Todo es construido. Ya, digamos. pero sí te gusta Dubái. No conozco. Es chévere y es barato. Ahí comes bien, la gente tiene una percepción. Lo que pasa es que Ecuador es caro. Pero además otra cosa, tú mencionas el tema del turismo, pero además Dubái se convirtió en un hub logístico, inclusive de carga, importantísimo, que ahorita está sufriendo por el problema que hay con Irán, pero hay un tema de cadena de transporte muy importante. Yo lo comparo a Dubái, tiene una similitud como estar en una ciudad de Estados Unidos. Claro, con sus diferencias, pero es un Estados Unidos, las carreteras, la señalética, etcétera, el centro comercial y todo. Bueno, entonces aquí tienes que ver, las autoridades tienen que ver, a ver, el turismo, cuánto puedo invertir, cuánto me va a generar, cuánta mano obra me va a dar y cuántas. ¿Por qué digo cuántas mujeres? Porque el 70% de las personas son mujeres que trabajan en el sector turístico. Entonces, y de esas mujeres son madres solteras la mayoría. Entonces, en eso hay que pensar como un tema de económico dinamizador de la economía. Y volviendo, digamos, a lo que tú decías de nichos, nosotros hemos estado explorando nichos distintos. Por ejemplo, el tema de las aves.
Los Birdwatchers. Los Birdwatchers y ellos tienen un Husky, son gastadores, ¿no? Eso te iba a decir, ellos tienen plata. Y aquí se desarrolló lo de la zona de Mindo como una ruta importante, pero también hay mucha oportunidad en la costa, en el sur. Pero es que yo no sé, Giovanni, yo no sé qué pasa. Nosotros somos como los juegos pirotécnicos. Nos encendemos y lo apagamos. Se apaga. Aquí de moda debe estar la palabra sostenibilidad. O sea, cómo hacer las cosas que sean sostenibles en el tiempo. Tú hablabas del número de visitantes y en un momento dado te comparaste con los vecinos, pero sí, dejemos a un lado Perú y Colombia, que son países más grandes. Tenemos países chicos en la región, como Costa Rica, como República Dominicana. República Dominicana, 10 millones. Claro, nos da palo. 10 millones. Da palo. Costa Rica, tiene un nuevo recibe? Aeropuerto. Estuve ahí hace poco. Oye, un aeropuerto nuevo. ¿En dónde? En República Dominicana. ¿Pero en qué ciudad? Te voy a decir algo. No conocí República Dominicana. Fui a un resort. Y eso cuando ya regresé... me pregunta, ¿el aeropuerto en Punta Cana o en Santo Domingo? En Punta Cana. Cuando yo regresé, Punta Cana fui. Cuando yo regresé... ¿Y ese es nuevo? Sí, inmenso. Me decían, oye, ¿qué conociste? Y yo ahí me di cuenta que no conocí nada, que pasé Fuiste del hotel al resort, del resort al hotel. A una discoteca y de ahí a una isla, y pasé tan chévere, porque era un resort tan increíble, que pasé distraído y me olvidé de conocer la ciudad. ¿Ya? Bueno, pero el punto es que un lugar pequeño como República Dominicana... Imagínate. Tiene un aeropuerto seguramente más grande que el de Quito y Guayaquil, con mucho más frecuencias aéreas que Quito y Guayaquil. Cada rato tipo Miami. Y con 10 millones de visitantes que nos dan palo, pues, y Costa Rica igual nos da palo, siendo un país más chiquito. Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el nicho de hacer películas, los audiovisuales. Oye, ya estamos competitivos, Giovanni, ya competimos porque te devuelven el dinero, lo que inviertes el 30 y pico %, todo. Pero eso no viene la gente. Y tenemos locaciones tú tienes en un país pequeño, todo. Puedes tener para grabar en zona de manglar, en zona de playa. Miami, parecemos a Miami. En zona desértica, en zona urbana, en Amazonía, en páramo, en nevado. Tienes todo. Y eso es dinero. ¿Por qué? Me decía un tipo que hace películas, un director. Oye, en México para una película y que yo quiero otro clima, tengo que viajar 6 horas. Aquí en media hora lo tienes. Claro. Coge un avión, media hora y ya estás. Pero eso no se ha explotado. No. ¿Cuántas películas se han hecho aquí? La prueba de vida, que fue la más sonada, esa fue creo que hace 10 años, 12 pero años. Hace tiempo. Sí, hace tiempo. Y hace fu hacían los mexicanos. Me acuerdo de una película de la época de la pera de Enrique, ¿cómo se llamaba? Enrique Guzmán y Silvia Pinal, pues que se grababan en Salinas. Déjame buscar en Google. Cuando estaba el famoso hotel Miramar, ¿te acuerdas? Miramar y el otro, el Punta Carnero. El Punta Carnero. Y ya son historias. Ya son historias, sí. Oye, nos quedan 5 minutos, Huelva, aquí poco para ir cerrando. El mundo del turismo es un mundo fascinante y creo que el Ecuador sí ha hecho muchas cosas bien, pero puede hacer mucho más, sobre todo porque las cifras indican que tenemos un camino largo por recorrer. Tú ya has hablado del crédito, has hablado de las campañas país, has hablado de la sostenibilidad. Y ustedes tienen, a lo largo del tiempo que te hemos entrevistado, siempre ustedes han estado vinculados porque las autoridades a ustedes lo citan, pero ¿cómo integrarse más para que realmente haya un plan país y un plan país que no sea para 6 meses ni para un año, sino que sea un plan país que se cumpla a 20, 30 años plazo? A ver, 2 cosas rapiditas. La una, yo estoy diciendo que se reactive el centro y tiene que ver con la respuesta que te quiero dar. Y hablo rápido por el poco tiempo. La una, quiero que se reactive el centro. Pero entre las cosas que yo he pedido que se reactive, todo el mundo dice, ¿para qué lo vamos a reactivar? Si la inseguridad. ¿Para qué vamos a reactivar? Señores, tenemos que recuperar el espacio perdido. Si vamos con esa mentalidad, entonces los de Dubái, los de México, los de Colombia se hubieran encerrado en su casa y no hubieran hecho nada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo otro, ¿qué estamos haciendo? Y justo en estos días y ayer que tuve una reunión, un Zoom con gente de la Politécnica, de todo a nivel nacional, me decían, ¿qué falta? Le digo, señores, la culpa es de ustedes. Porque me piden, un profesor me dijo, lo único que no es político es el burro, porque los políticos se dividen entre político activo y político pasivo. Activo el que está en la política. Entonces, le digo, viene un político activo y me dice, ¿quiero reunir? No quieren reunirse. Viene otro, no quieren reunirse. Entonces, les dije, no han vendido ustedes
el turismo, eso falta, Giovanni. Vender el turismo al que está. Un ejemplo, candidato a alcalde, candidato a concejal, candidato a presidente, desde el de más posibilidades con el de menos posibilidades. Y eso lo hago yo siempre. Por eso es que me dicen, ¿por qué a ti te abren las puertas siempre? Porque yo a todo el mundo abro la puerta, no me ando escondiendo. Entonces invito siempre a vender el turismo y a explicar. Estoy pidiendo que hagan un diagnóstico para que le entreguen a todos los políticos activos para que sepan dónde está el turismo y a dónde podemos llegar. No, y solo para terminar, también lo que tú decías, el tema logístico, ¿no? Porque si no atraemos más aerolíneas, sobre todo de otros destinos, no vamos a poder facilitar la venida de personas de otros países. ¿Cómo vas a hacer un evento, una convención, si no tienes vuelos directos? Claro, y la gente evita tener mucha conexión. Nuestros mercados más cercanos siempre han sido, obviamente, los regionales, pero también los de Norteamérica, los de Europa, pero también el mundo tiene recursos en otros lados. Tú mencionaste Medio Oriente, Asia, y ahí hay todavía mucha tela que cortar. Yo sé que hay unos temas de por horas de vuelo que son a veces complicados, pero en todo caso integrar. El otro día que volé al lado de unos australianos, que me contaron que ellos estaban fascinados, entre paréntesis, y habían estado en varios lugares, habían estado en la Amazonía, en la Sierra, en Guayaquil, y finalmente terminaban en Galápagos. En el avión que me encontré se iban a Galápagos, pero yo no sabía que la mejor ruta ahora es por Chile. O sea, hay un vuelo Sydney-Santiago, que lo puedes hacer en LATAM, o no sé si en cuántas, pero esa ruta, digamos, te facilita también el acceso, pero hay que buscar otras rutas que conecten el Ecuador de una manera más fácil, ¿no? Por eso siempre yo digo, de un punto A vas a Colombia, te cuesta $600. De ese mismo punto vienes a Ecuador, $1,500. Entonces me voy a Colombia. Y si nombro Panamá, de ese mismo punto te cuesta $400. Allá tienes no es Avianca, tiene un hub, Copa. Tienes Copa, que va todo el mundo. Necesitamos un hub internacional. Bueno, Holbach, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que regreses pronto para seguir hablando de este interesante tema del turismo que tanto se necesita promover e incentivar. Y también a todos ustedes, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.